Estamos muy complacidos de tener al doctor Felipe Villavicencio Terrero. Creo que el doctor Villavicencio representa para nosotros como peruanos una persona muy importante en todo este tema de prevención de la tortura. Él es actualmente miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Me comenta que va a hablar a título personal, no como representante. Él es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y bueno, le damos la palabra y agradecerle en principio, doctor, que sabemos que usted es una persona muy ocupada, el que pueda estar ahora con nosotros. Muchas gracias. Agradezco la invitación para estar con ustedes esta mañana. Bueno, debo señalar que yo soy miembro del subcomité de prevención contra la tortura, que estamos ya realizando una serie de labores. Voy a hablar solo a título personal, obviamente, en la medida de que no tenemos una disposición del subcomité para hablar a nombre de él, ¿no? Pero sí puedo hablar a manera personal, ¿no? En lo que corresponde a las tareas del subcomité, por supuesto yo tengo un sesgo, y eso debo mencionarlo al inicio, ¿no? Mi sesgo es que soy un abogado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo no? Soy abogado, por lo tanto, no necesariamente voy a poder tocar los temas que veo que están viendo ustedes, que son los temas de salud, ¿no? De hecho, a manera de introductoria, hay esa misma situación en el subcomité. En el subcomité hay abogados, un grupo de abogados, y hay también médicos, y hay también sociólogos, ¿no?, que están trabajando, y en temas tan dispares como, por ejemplo, de hecho, los últimos trabajos corresponden al debido proceso y la tortura, que es un trabajo más cercano a nosotros los abogados, ¿no? Es decir, la manera como la prisión preventiva, por ejemplo, está impactando en la prevención de la tortura, pero también hay otro grupo, los médicos, que están trabajando lineamientos sobre la actuación médica, ¿no?, en la prevención de la tortura. Por lo tanto, tenemos un grupo bastante plural. Uno de los avances, digámoslo así, de este último grupo, pasa que estoy con la más cerca. No, sí, porque sí. En uno de los últimos, ahí. ¿Escuchan atrás? Disculpen también, pero estoy medio con la voz resfriado. Entonces, trataré de hablar un poco más fuerte, ¿no? En lo que corresponde al SPT, hay un avance, digámoslo así, de estados que forman parte del SPT. Al 31 de diciembre del 2010 son 57 estados partes en el protocolo facultativo. Hay 10 de África, 6 de Asia, 16 de Europa Oriental, hay 13 de América Latina, hay 12 de Europa Occidental y otros, ¿no?, que forman parte. Hay algunos que no lo han ratificado, han firmado el protocolo, pero no lo han ratificado, y se pueden contar por regiones, por ejemplo, en África 8, en Europa Oriental 1, América Latina y el Caribe 1, en Europa Occidental y otros 10. Una de las tendencias que hay en este momento, ya forma parte del trabajo que se está haciendo en el SPT, o sea, en el subcomité, es el de hacer un trabajo regional en este momento. Para este año, por ejemplo, se ha tenido las visitas puntuales a Ucrania y ahora a Brasil dentro de una semana, y luego va a ser la de Mali un tiempo después, unas semanas después. O sea, hay una política en el SPT de hacer un trabajo de regiones. Es más, nos hemos dividido el trabajo por regiones, nos hemos agrupado en el SPT para ir avanzando. No puedo todavía señalar quiénes serían los encargados de cada país, los focal point de cada país, porque eso está todavía en un proceso de negociación en este momento, pero sí puedo señalar de que ya existen quienes más o menos serían indicados para que puedan hacer el seguimiento de los mecanismos nacionales en cada uno de los países. La diversidad de mecanismos es un punto bien importante en esta agenda, ¿no?, y la naturaleza de los mecanismos también tiene bastantes que ver en este punto. Al momento somos 25 miembros, ha habido un aumento considerable desde la lectura de Naciones Unidas. Este es uno de los instrumentos, el OCAP, es uno de los instrumentos de mayor interés actual, y hay todo un interés muy marcado en que se lleve adelante. Se considera
que del punto de vista de los organismos internacionales es uno de los más originales. Corresponde a estas tareas de buscar ya activamente tareas de prevención, ¿no?, concretas. Claro, hay una tremenda discusión sobre lo que se entiende por prevención, cuál debe ser la relación de estos mecanismos con el Estado. Ese es un punto bien complejo en términos operativos. Es decir, si queda claro que no son organismos de denuncia, sino que son más bien unos organismos de acercamiento, ¿no?, de la problemática al Estado. Es decir, todos esos puntos, por ejemplo, son materia de un trabajo y una definición, ¿no? En el año pasado, por ejemplo, han habido 4 visitas a Líbano, a Bolivia, a Liberia, a Paraguay, ¿no?, que ha tenido ya visitas, incluso con visitas de seguimiento. Se han publicado también los resultados, se han publicado a petición del Estado 2 respuestas de seguimiento, Suecia y Paraguay, que ya han aceptado. Y en cuanto a los establecimientos de los mecanismos nacionales de prevención, de los 57 estados, 27 han notificado oficialmente al subcomité que ya han designado un mecanismo nacional de prevención, ¿no? Por ejemplo, en el año 2010 notificaron al subcomité que habían designado mecanismos, Dinamarca en relación con el Ombudsman para Groenlandia, Alemania en relación con la Comisión Conjunta de los Leaders, así como Mali, Mauricio, España, Suecia. Chile y Uruguay, los mecanismos nacionales de prevención designados oficialmente todavía no habían comenzado a funcionar, por lo menos hasta la época del último informe, ¿no? Sobre la manera, ¿no?, del cuál mecanismo es el más adecuado, ese es todo un debate también, ¿no? Hay algunos mecanismos que están con las procuradurías o las defensorías del pueblo, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, a manera de información de la situación peruana, lo último que hemos podido constatar es una visita que ha hecho el Mecanismo Nacional Español hace unos días, en donde también participé, donde se ve, por ejemplo, la inquietud que hay de las nuevas autoridades peruanas por establecer el mecanismo, ¿no? No es una tarea fácil, hay un proyecto que indica que sería una delegación a través de una ley a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esa es la propuesta, digamos. Pero está sujeta a observaciones, incluso en este momento hay observaciones en el sentido si debería ser como en el modelo español, que solamente tiene una incorporación expresa de la delegación, o si debería ser una cuestión más desarrollada sobre las funciones. Lo que ocurre es que del lado de la Defensoría opinan que seguramente sería mejor lo segundo, porque, por ejemplo, las visitas a establecimientos que no son propiamente de detención, sino el que corresponde a los enfermos mentales, no estarían necesariamente incluidos dentro del mandato de la Defensoría, ¿no? Por lo tanto, parecería ser mejor el otro modelo, ¿no? Ahora, la experiencia española, por ejemplo, muestra que a favor de la incorporación solo de una breve referencia a nivel de ley para crear el mecanismo, abona el hecho que es más fácil de manejar una incorporación directa del mecanismo, ¿no?, sin un mayor detalle de las funciones. Ahí está el tema en este momento, ¿no? Ha habido observaciones también de la presidencia del Consejo de Ministros en ese sentido, ¿no?, de cuál sería el mecanismo. En este momento está en las manos del Ministerio de Justicia para hacer la propuesta. Lo cierto es que nosotros estamos desde el 2006 y no cumplimos, ¿no? Y tenemos, de acuerdo al OPCAT, un año, ¿no? Estoy hablando a título personal y como peruano, ¿no? Por lo tanto, es una crítica, digamos, muy personal sobre este asunto. Sobre el tema del financiamiento, que es el otro tema, parece ser que desde la lectura de la Defensoría no hay problema en cuanto al financiamiento. Parecería ser mejor que tenga una breve referencia, pero ellos en realidad más inciden en el tema de las funciones que en el tema del financiamiento, porque creen que ese problema se puede resolver. Sin embargo, en el de las funciones no, porque ahí tendría que haber una designación clara de a quiénes van a incorporar. Ya trasladando esta discusión a lo que pasa en Ginebra sobre el SPT,
las discusiones son similares, ¿no? Es decir, solo tiene que tratarse de visitas a establecimientos penales o también a establecimientos, por ejemplo, a otros establecimientos de detención, ¿no? Por ejemplo, de enfermos mentales u otros. La opinión es que también a otros, ¿no? Por lo tanto, la línea va en ese sentido, ¿no? Y la definición y el debate que se está produciendo aquí en Perú internamente, porque no es un debate público, es, creo, bastante fundada, ¿no? Para salir de esa duda y contar con un mecanismo más o menos suficientemente amplio, ¿no? Que permita entrar en cualquier de los establecimientos penales, ¿no? Hay susceptibilidades ya en cuanto a las opiniones. Algunos opinan ya de manera externa de que tampoco es un buen momento, ¿no? Estamos viviendo una etapa bastante difícil donde la comunidad está exigiendo mayor criminalización, ¿no? Están sobrecriminalizando desmedidamente, hay un ingreso a las prisiones increíble de personas, promedio de 600, indica el sistema penitenciario. Tenemos un exceso de 21.000 presos en este momento sobre la capacidad establecida, ¿no? Y eso producto de los últimos problemas de criminalidad que son de conocimiento público. Entonces, también hay una especie de, por el otro lado, de susceptibilidad, ¿no? De cuál podría ser el rol de este mecanismo en un contexto de esta naturaleza, ¿no? En otras palabras, algunos no quieren que los miren, ¿no? No quieren que vean lo que realmente está ocurriendo internamente. Eso puede explicar las demoras que están ocurriendo y algunas cuestiones que no son muy claras en ese sentido. Pero bueno, por lo menos tenemos esas opciones. La situación es bastante delicada. De la lectura de los otros, de los que están a favor, consideran, sin embargo, que esto puede ser una ayuda más bien para detectar los problemas que esta sobrecriminalización va a estar originando a corto plazo, ¿no? Se ve muy delicada la situación, ¿no? En Perú, solo para los que están viniendo de otros lugares, hay en este momento la tendencia a prohibir los beneficios penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Hay la tendencia a crear nuevos delitos, como por ejemplo el delito de marcaje, que son más o menos represión del acto preparatorio, y hablando en mi jerga jurídica, es lo que ahora llaman el derecho penal de enemigo, una cosa así, ¿no? Es decir, una sanción bastante adelantada, ¿no? Y ampliar los márgenes de reincidencia. Todo eso definitivamente afecta en un país donde no hay una construcción de cárceles que puedan por lo menos establecer detenciones de manera digna. Parece que el fenómeno es bastante latinoamericano, no solo es de Perú, ¿no? Pero nosotros lo estamos viviendo en este momento como un problema del aumento de la criminalidad y la necesidad de respuestas estatales, que son esas, ¿no? Obviamente el problema del maltrato y seguramente la tortura tiene una cabida inmediata en este asunto, ¿no? Y de ahí la necesidad de insistir en la incorporación del mecanismo que no tenemos, ¿no? Entonces, de tal manera de que esa es, a manera reducida, nuestra situación del mecanismo, ¿no? De manera internacional, 20 son los estados que no han cumplido con la obligación hasta el momento de crear los mecanismos. En realidad hay de todos los mecanismos, los últimos que hemos escuchado en Ginebra corresponden a los informes de mecanismos ya más o menos establecidos, como el de Georgia, como el de España, ¿no? En donde se ha establecido ya incluso informes anuales, ¿no? De su intervención. Y tienen, en el caso de los españoles, bastante definida esa relación con el Estado, ¿no? Es una relación de informe, no es una relación de denuncia, ¿no? Esa es una cuestión que parece bastante clara en este aspecto. Del ámbito internacional existen una serie de temas vinculados con la cooperación internacional. Es decir, tenemos desde el punto de vista del SPT relación con los otros organismos en materia de prevención, particularmente con el Comité, ¿no?, de Prevención de la Tortura, y hay también toda una tarea de relación con la sociedad civil, ¿no? De tal manera que se pueda buscar una resolución. En cuanto a las prácticas del subcomité, los informes que se están elaborando muestran que gran parte de la información que estamos recibiendo corresponden especialmente a las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, y también a los organismos, a los mecanismos que se han formado. Volviendo al tema de los mecanismos, no son todos iguales. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la experiencia parece indicar más, aquí en América Latina, mecanismos regionales.
En el caso de la Argentina me parece que también va en una tendencia de mecanismo regional, pero estamos hablando de países que ya tienen los mecanismos, ¿no? O sea, que es posible que ya puedan ir avanzando, ¿no? Nosotros vamos a ver recién la próxima semana cómo está la situación en Brasil, ¿no? No podemos adelantar, pero es uno de los países que ha sido elegido para hacer precisamente la visita. Sabemos por antecedentes que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Es bastante complicada en Brasil desde ese punto de vista, ¿no? De tal manera de que incluso hablar de un mecanismo o recomendar la existencia de un modelo de mecanismo tampoco es una cuestión que creo sea definitiva. Dependerá de cómo va evolucionando este concepto de mecanismo. En el caso peruano no se está hablando de mecanismos regionales, se habla de uno solo, que estaría al lado de la Defensoría del Pueblo. El otro punto que preocupa bastante es el asunto de la independencia, ¿no? Este mecanismo debe ser independiente, ¿no? Ese es un punto que está en el OPCAT, muy importante. Y es importante por lo que se ve en otras partes. No quiero mencionar países, pero es que en otros lugares, especialmente en Europa del Este, la relación de los mecanismos con las defensorías es un poco extraña, por decir algo, ¿no? Es un poco extraña. Es decir, no sé si se usan para legitimarse, no sé, tengo una lectura no muy clara. Lo cierto es que el tema de la independencia es un punto también a debatir, ¿no? Es el tema de que estos organismos deben estar al final bastante claramente independizados, porque lo contrario implicarían ser utilizados también y eventualmente podrían ser utilizados en esa dinámica política que existe de manera internacional, ¿no? El otro tema que nos acompaña en todo momento es el asunto de la confidencialidad de la información, ¿no? Este es otro de los temas. Incluso en los informes, ya en los lugares donde existen los mecanismos, el tema de la confidencialidad es una cuestión muy importante. Para nosotros, por ejemplo, miembros, es bastante radical el tema de la confidencialidad. ¿Cuánto de información realmente se puede acceder y se puede conceder? Es un tema. Y en relación al Estado también es un tema. Se desprende del mismo protocolo facultativo, ¿no? Y en relación a la información que se obtenga en las visitas, ¿no? El tema de la cooperación con las personas privadas de la libertad, ¿no? En los lugares de detención. Ese tema también es importante, es decir, cuál debe ser la política que siga un mecanismo en relación a los aspectos prácticos de obtener el acceso a las personas privadas de la libertad. Parece ser que en muchos de los casos hay bastantes dificultades para acceder directamente a las personas. La forma de acceder también es otro tema de discusión, es decir, cuál es la mejor forma de acceder a la persona que está privada de libertad, ¿no? Entonces, qué tipo de acceso, ¿no? Qué tipo de preguntas, por ejemplo. Ha habido bastante discusión sobre la manera como deben hacerse los informes o la interpretación de la situación del detenido, ¿no? Definitivamente un tema importante es el asunto del hacinamiento y la prisión preventiva. Ese me parece es un tema bastante más grave entre nosotros que entre los otros países, particularmente los de Europa, ¿no? Donde discuten otro tipo de problemas en realidad, ¿no? En el caso nuestro sí, el tema del hacinamiento rompe con toda regla, ¿no? Rompe con toda regla, es decir, cada vez tenemos a más gente en pequeños espacios destinados para 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, hablar del maltrato es una cuestión que salta inmediatamente a la vista, ¿no? Entonces no hay mucho que ver. Una de las cuestiones que tiene que ver también con el trabajo de nosotros los juristas en el SPT es el asunto de la lectura de los procesos, o sea, del tema del debido proceso. Ya para la jerga jurídica, volviendo al tema jurídico, nosotros estamos muy inquietos por la manera como los procedimientos derivan en estos malos tratos, ¿no? En la última reunión realizada en Ginebra sobre este punto del SPT, se vio que esto también debía extenderse a la detención en el caso de establecimientos destinados a enfermos mentales, porque el tratamiento y el control, por ejemplo, se supone de parte del Estado, y el Estado en muchos casos no cumple.
como ocurre también, por ejemplo, en nuestro medio en gran medida, ¿no? Es decir, el tema este tema jurídico, de hasta qué punto se va a considerar un presupuesto de los malos tratos, las infracciones al debido proceso que se produzcan, ¿no? Y ese es un tema bien importante, me parece. Es decir, hasta qué punto es un presupuesto el que haya detenciones tan desmedidas, sin mayores fundamentos, que originan estas situaciones de malos tratos. Ese es, por ejemplo, un filón de la investigación y es materia de los informes que el SPT está empezando a desarrollar, ¿no? Están vinculados, muy vinculados con el exceso indebido para muchos de la prisión preventiva como una forma de detención en este momento, ¿no? También se discute, por ejemplo, los problemas de sistemas de autogobierno de los presos, ¿no? Este es otro tema bien delicado. En el caso nuestro, en el caso peruano se ve mucho, muy delicado, ¿no? Es el sistema de autogobierno de la misma prisión por parte de los presos. En realidad, internamente son los presos los que manejan, ¿no? En el caso nuestro es así, ¿no? Los otros miembros del SPT no entienden de qué estamos hablando necesariamente, cuando le decimos que a veces para entrar al pabellón hay que pedirle permiso al preso, ¿no? Y no al policía. No entienden, pues, tienen otra realidad definitivamente. Eso no es imaginable en otro contexto. Y se quedan sorprendidos, ¿cómo? Hay que pedirle... Claro, porque tenemos un sistema en el que los policías están a los alrededores, ¿no? El control de la seguridad es prácticamente externa, pero internamente ese mundo carcelario tiene sus reglas, ¿no? Ese sistema de autogobierno de presos tiene mucho que ver en la relación del mecanismo, ¿no? De ahí lo importante de concebir un mecanismo lo suficientemente flexible, ¿no? Como para enfrentar este problema. Y por lo que se ve, este asunto va a seguir aumentando, porque no creo que el aumento de la prisión preventiva y la población penitenciaria derive, aun cuanto se está diciendo lo contrario, pronto en un mejor control de las cárceles. Parece que eso a corto plazo no se ve todavía. Es lo que el discurso oficial aquí en Perú en particular es que hacia eso vamos, ¿no? Tenemos que construir rápido 2 cárceles y tenemos que recuperar el control, dicen, ¿no? El lenguaje es ese, recuperar el control de las prisiones, ese es el lenguaje oficial. Pero todavía eso no se ve, creo que es muy pronto. Es un problema de sistema de autogobierno de los presos que creo que es bastante importante de ver. Como una cuestión fundamental de esta tarea, ¿no? Bueno, no quiero tampoco excederme, eran unos minutos para presentar y es un tema y les agradezco mucho la atención por estos minutos. Muchas gracias.